La solidaridad propiamente, ¿que consiste? Cualquiera de los que son deudores puede pagar y liberar a todos. No solo puede cumplir su parte, debe cumplir la totalidad de la obligación. En civil puede darse la solidaridad simple y mancomunada. Simple, ¿en qué consiste? Somos varios, pero cada uno va a pagar una parte. Solidaria, todos debemos de pagar, ya sea la totalidad. No puedo liberarme pagando solo. Por ejemplo, hay un crédito de 100,000 quetzales. Somos 10 deudores. Si fuera una obligación simple, ¿qué significa? Cada uno tendría que pagar 10,000 quetzales. Al pagar los 10,000, se libera y está fuera de la obligación. Esta es una mancomunidad simple. Ahora, solidaria, ¿en qué consiste? Yo no me libero aún pagando solo 10,000. Para liberarme tengo que pagar la totalidad. En civil, ¿cómo funciona el mercantil? Crédito de 100,000 con un banco, varios deudores. Ahí que se presume que todos son solidarios. A diferencia de civil, que podría cada uno pagar una parte. En mercantil, cualquiera de los que integran esa obligación, para liberarse, tiene que pagar la totalidad. Ahí estamos ante la solidaridad de deudores en mercantil. ¿Estamos ahí? Ahí atrás, aunque a veces no ponen atención, es normal, pero pongan más atención, porque el problema va a ser el primer parcial. No es porque vaya a hacer un examen de otro mundo, es simplemente que si no comprenden esos conceptos en el examen van a estar sufriendo. Entonces, si tienen dudas, pregunten. Por ejemplo, la automaticidad de la mora, eso sí lo entendimos. Creo que esa parte sí la comprendemos, ¿verdad? Yo tengo la obligación, mismo ejemplo, punto de vista civil. Hay una obligación de 100,000 quetzales entre particulares. Yo me comprometí a pagar 10,000 mensuales dentro de los primeros 5 días del mes. No lo hice. Ya estamos a qué fecha de hoy. 7 de agosto. Yo no he pagado civil. Para que yo recaiga en mora, ¿qué tiene que hacer mi acreedor civil? Requerirme el pago, la interpelación, ir a mi domicilio y como un notario hacer constar que me está requiriendo el pago para que en ese momento empiece a generar mora. Ahora nos vamos a mercantil. Préstamo con un banco. Yo estoy obligado a pagar una mensualidad de 10,000. Dentro de los primeros 5 días yo debo pagar. Medianoche del día 5 yo no he pagado. ¿Qué pasa el día 6? A las 0 horas con 1 minuto ya recaí en mora, porque en automático se genera la mora sin que me requieran el pago. Eso es en mercantil. En civil debe de haber un requerimiento por parte del acreedor. En mercantil no es necesario. La productividad de pleno derecho de intereses, ¿en qué consiste? Por ejemplo, en civil los intereses deben estar establecidos para que una obligación genere intereses. En mercantil, ¿qué sucede? Si yo tengo la obligación en mercantil, genera de pleno derecho. ¿Qué significa? Aunque no hayamos pactado intereses, se presume que si hay incumplimiento va a generar intereses, o esa obligación genera intereses. ¿Por qué? Hay un principio del derecho mercantil: toda prestación onerosa, y el dinero genera más dinero. Y es ahí donde se ve el tema de la productividad de pleno derecho de los intereses. ¿Por qué? Porque genera intereses de pleno derecho. ¿Estamos ahí? Ahí estamos, la productividad de intereses. La capitalización, ¿en qué consiste?
retraso en el pago. El 5 tenía que pagar, no pagué. El día 6 me recaí en mora, intereses moratorios. Y hay interés. ¿Qué sucede ahora? Ese interés, por ejemplo, yo tenía que pagar 10,000 quetzales. El interés el 10%. No pago, ¿cuánto tengo que pagar de intereses? 1,000 quetzales. Ahora bien, no pagué este mes, me generó 1,000 quetzales. El siguiente mes, ¿qué va a pasar? Esos 1,000 quetzales se le suman a los 10,000. Ahora, mi nuevo capital, ¿cuál es? Me van a generar, ahora me van a calcular intereses ahora sobre los 11,000. ¿Cuánto voy a pagar ahora de intereses? 1,100. No pagué tampoco ese mes. Le sumo 11, 1,100. ¿Cuánto es ahora el capital? 12,100. No pagué tampoco ese mes. Y así se va capitalizando. Intereses. Y se puede capitalizar los intereses moratorios, también se capitalizan. Y cuando usted siente, de los 10,000 de 100,000. ¿Por qué? Porque se puede capitalizar. Ahora, en civil, ¿puede usted capitalizar intereses? Es prohibido. ¿Por qué? Porque es una relación entre particulares. En cambio, en mercantil, principio de toda prestación se presume onerosa. El dinero genera más dinero. Ahí se ve reflejado. Entonces, esas son características propias dentro de los contratos. Características se reflejan en todos los contratos, no solo en tarjeta de crédito. Por ejemplo, en un contrato de suministro, usted tiene que pagar una fecha determinada por ese suministro que se le está dando. No paga en la fecha determinada, ¿qué sucede? Va a generar intereses. ¿Se podrán capitalizar esos intereses en un suministro? Sí. Porque a todos los contratos mercantiles. La automaticidad de la mora, intereses de pleno derecho, capitalización de intereses, eso es permitido, no solo en tarjeta de crédito, en cualquier contrato mercantil. Retención. ¿En qué consiste el derecho de retención? Por ejemplo, el compañero aquí tiene, imaginémonos, un taller que se dedica a la reparación de equipo electrónico, computadoras, cualquier tipo electrónico. Él está inscrito mercantil como comerciante. Él es un comerciante particular. Vengo yo y le llevo mi computadora, mi equipo, todo, para que la reparación. Cuando ella me repara todo, yo vengo y me quiero llevar mi equipo, pero no le he pagado. ¿Qué sucede ahí? Él me puede retener. Está en todo el derecho de retenerme esos bienes. Él va a tener esos bienes, como el depositario judicial. Se recordarán ustedes cuando nombran a alguien como un depositario judicial, solo que aquí no es depositario, es un comerciante. Ahora, me voy al mundo civil. ¿Podré retener en civil? No. En derecho civil usted no puede retener. Para ejercitar el derecho de retención, ¿qué tiene que hacer usted? Solicitar ante un juez que lo nombren a usted como depositario judicial para poder retener los bienes. En mercantil no. ¿Por qué en mercantil? Porque lo que sucede es que el comerciante tiene que tener una garantía de que usted le va a pagar. Y él no puede perder el tiempo solicitando ante un juez que se le nombre como depositario judicial. Entonces, la legislación prevé que él pueda retenerlo. Cualquier comerciante individual o social lo puede hacer. Por ejemplo, usted lleva su vehículo a un taller, que lo hace la mayoría, y el taller puede ser un comerciante que está inscrito. ¿Qué pasa si usted no le paga? ¿Le puede retener el vehículo? Lo puede hacer. Y aunque usted diga, me voy a ir al Ministerio Público porque este es hurto, me está quitando mi vehículo. Momento, señor, yo soy comerciante, puedo retenerle los bienes. Y si hay un contrato de servicios, ojo, pero sí existe el derecho a retención en materia mercantil. Un comerciante lo puede hacer sin ningún problema. No necesita la autorización judicial para retener.
puede retener cualquier bien inmueble e incluso inmueble, como sucedería. Usted adquiere un apartamento al crédito, por ejemplo, y lo adquiere con una inmobiliaria, y usted no ha terminado de pagar, no va a solicitar que le entreguen el bien inmueble. Es decir, termine de pagar las cuentas y yo con gusto lo del apartamento. Yo puedo retenerlo, mientras usted me termine de cancelar derecho a retención. Mercantil sí se puede, civil no. Para que poder retener el civil, tengo que tener la autorización judicial. Lo dejo con la licenciada. No. Buenas tardes, jóvenes. Disculpen, pero ahí andaba buscando cabal programas para ustedes porque no nos quieren autorizar el soporte papel. Y a mí me gusta que subrayen, que hagan travesuras. Tengo que solicitarlo, si lo tienen que autorizar y es engorroso, pero se lo vamos a dar la otra semana. Vean, estábamos también ahora con el repaso que hicieron ahí con el licenciado en características que tienen los contratos, ¿verdad? Los negocios. Y dentro de esas características veíamos que son fundamentales saber que puede haber derecho de retención, como bien se explicaba, que hay anatocismo y que es perfectamente legal. Cuando ustedes en un contrato mercantil ven, les decía yo el día anterior, que consumieron 1,000 quetzales, por ejemplo, y que tienen que pagar 7,000 quetzales, es por esa razón que les explicaba, que caímos en mora, seguimos en mora y le dimos continuidad a la mora, ¿verdad? Y esa mora, que es el retraso en el cumplimiento de una obligación, genera intereses. Y esos intereses se vuelven capital. Y sobre el capital global se vuelven a calcular intereses. Y así es como se van capitalizando. Capitalización de intereses quiere decir ni más ni menos que los intereses se vuelven capital, ¿verdad? Hay capital, hay interés y hay interés moratorio, ya cuando caemos en mora. Seguimos en la mora, entonces ese interés moratorio se suma al interés y ese interés se suma al capital. Al sumar el capital, que ya decía el licenciado, ya no van a ser 10,000, van a ser 11,000, entonces ahora sobre la base de 11,000 calculamos el interés otra vez, ¿verdad? 10%, y así sucesivamente por los años que usted se atrasa. No le digo por los meses, sino por los años, como no le requieren de pago, usted sigue de largo, ¿verdad? Entonces ahí es cuando usted, pero si yo consumí 10,000 y ahora ¿por qué debo 20,000? Pues es por eso, ¿verdad? Entonces ya depende del comerciante si le va a dar negociabilidad a esa proporción de intereses o si usted debe pagar eso porque es a lo que está obligado. Entonces esa es una característica muy importante, el anatocismo. La productividad de intereses significa la legalidad, ¿verdad? De pleno derecho, usted puede generar intereses si es comerciante, ¿verdad? Y ahí se recuerdan que entrando a la contratación, los contratos son ley entre las partes. Entonces, exacto. Entonces, de debido cumplimiento quiere decir, ¿verdad? Tenemos otras características que ahí no nos hemos detenido. La restricción de la nulidad, esa es otra característica, siempre para cumplir características.
Voy a molestar que alguien nos lea el 689 del Código de Comercio. Así que nos grite porque solo así escuchamos. 689. Artículo 689. Nulidad. La nulidad que afecta las obligaciones de una de las partes no anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo que la realización del fin perseguido con esta resulte imposible, si no subsisten dichas obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nos llama a observar que los contratos pueden ser bilaterales, incluso unilaterales, bilaterales y plurilaterales, ¿verdad? En esa plurilateralidad, si encontramos que alguien de los contratantes no es apto para contratar y contrata, deviene nulidad en esa parte proporcional del contrato, porque ya dijimos es plurilateral. Esa parte de nulidad se refiere a la característica de la restricción de la nulidad, no afecta al negocio jurídico, no afecta a todo el contrato, sino solo la parte del contratante de la nulidad. Ahora bien, si fuera que de ahí depende la esencia de que el contrato nazca la vida jurídica, entonces no va a nacer, va a haber nulidad, pero es solo como una excepción. Ahora la regla general es que hay restricción a la nulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser nulo solo esa proporción del contrato del contratante que no cumple con los requisitos de la contratación y por lo tanto proporcionalmente deviene nulidad para la parte de él. Ahora bien, sigue vigente la otra proporción de los otros contratantes. La respuesta es sí. A esto hay que entender como restricción de nulidad. Va a haber nulidad solo para mí, porque yo soy parte de esa contratación y no lleno los requisitos para haber contratado. Entonces deviene la nulidad. Para todo el contrato y para todos los contratantes, la respuesta es no. Solo para la persona contratante que no contrata conforme a derecho. ¿Explico con la restricción de nulidad? Bueno, eso está bueno. Pero pongan atención porque ustedes mucho molestan. Encontramos que hay nulidad en una parte del contrato del negocio cuando la persona contratante en un contrato plurilateral o multilateral o bilateral contrata y no está apta para contratar. Por ejemplo, que sea incapaz por cualquier razón, pero pensemos que por minoría, que es contratante y no es capaz para contratar. Que la parte que él está contratando no contiene objeto lícito, parte contractual solamente. Entonces esa parte deviene de nulidad. Pero si aquí habemos 200 personas que estamos contratando, el contrato es plurilateral. Y si ese contrato es plurilateral y la que no debe contratar soy yo porque no tengo capacidad para hacerlo, entonces esa parte provoca nulidad, pero no provoca nulidad para todo el contrato.
subsiste toda la demás gente porque son contratantes aptos para contratar, ¿verdad? Entonces, por cualquier razón, una incapacidad, muy bien. Hay incumplimiento, deviene la nulidad solo para quien ha incumplido, ¿verdad? Entonces, a eso se le denomina restricción de nulidad, porque se restringe solo para mi contratante que no cumplió con los requisitos de contratación. ¿Sigue vigente el contrato para todos ustedes? Sí, porque ustedes sí cumplieron. En esa parte lo que quiere decir es, si la contratación depende para estar en la vida jurídica, para nacer a la vida jurídica, de la esencia de la parte proporcional que yo tengo, por ejemplo, entonces ahí no pueden hacer. Pero no es por nulidad que no nacen, sino por imposibilidad, ¿verdad? Podría ser lo que usted decía en un contrato de sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí sí no subsiste, pero no porque la ley lo prohíba, sino porque hay imposibilidad, no por nulidad. Ahí tenemos otra característica, que ustedes vayan anotando cuáles son sus características contractuales. Tenemos también las obligaciones de entregar mercadería en una clase en específico. Alguien que nos lea el 690, por favor. Pero así fuera. Artículo 690. Calidad de mercadería. Si no se hubiere determinado con precisión la especie o calidad de las mercaderías que habrán de entregarse, solo podrá exigirse al deudor la entrega de mercaderías de especie o calidad media. Muy bien. Ahí la característica se refiere a obligación de entregar mercaderías de calidad media. ¿Qué quiere decir eso? Si en el contrato queda establecido que la calidad de entrega de mercaderías va a ser premium, deberemos entregar calidad premium, ¿verdad? Si en medicina se establece un contrato, por ejemplo, que deben de comprarse medicinas genéricas, pues se van a entregar medicinas genéricas, ¿verdad? Ahí estamos hablando de gradaciones de calidad. Cuando en el contrato ustedes van a ser notarios y resulta ser que se les escapa establecer en su asesoría qué clase de calidad debe tener la mercadería que se debe entregar por parte del obligado contractual, entonces ahí entra a subsanar la ley. ¿Qué establece la ley? Que cuando no determinamos la calidad de las mercaderías que debe entregar el obligado, puede ser un suministrante, puede ser un vendedor, puede ser quien sea en la contratación, la calidad que se va a poder exigir legalmente es una calidad media, ni de baja calidad ni premium calidad, media. Eso establece la ley. ¿Por qué? Porque estaríamos en el rango del equilibrio entre un vendedor y un comprador, por ejemplo, ¿verdad? La más o menos aceptable quiere decir calidad media, ¿verdad? Dicho de otra manera, no se establece la marca, por ejemplo, pues entonces no se determina que tenga que haber de marca la mercadería, pero sí que tenga una calidad media, ¿verdad? Entonces, ¿eso cuándo surge como característica contractual? Cuando omitimos establecer la calidad de las mercaderías que son la cosa objeto del contrato. Eso quiere decir. Vayámonos al vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. ¿Se recuerdan del tracto sucesivo? Ya lo vieron en civil.
o pacto de reserva de dominio. 693. Alguien que nos lea 693 para que ustedes lo vayan entendiendo. Obligaciones de tracto sucesivo, o sea, vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo. Por favor. Artículo 693, falta de pago. Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tracto sucesivo, salvo pacto en contrario, la falta de un pacto dará por vencida y hará exigible toda obligación. Muy bien. Por aquí, compañía, por favor. Usted va a leer. 693. Falta de pago. Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por salvo pacto en contrario, la falta de pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. Muy bien. Alguien de allá de la fila última que nos lee el 693, por favor. Luego les diré por qué. Muy bien. Encontramos entonces en el 693 el vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo. Es decir, no compramos al contado, enganchamos y estamos pagando amortizaciones. ¿Sí, vale? Continuidad. Tracto sucesivo es continuidad. Entonces encontramos que son las compraventas por abonos, por ejemplo, que le llaman ustedes, o la compraventa con pacto de reserva de dominio, que lo denomina la doctrina civil. Y tracto sucesivo, estamos hablando en mercantil. Encontramos entonces que hay un contrato de compraventa, por ejemplo, y las obligaciones, o sea, el vencimiento de las obligaciones son en función de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir eso en mercantil? Quiere decir que van a haber amortizaciones, como se haya pactado en el contrato. Amortizaciones mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, como el contrato lo establezca, ¿sí? Específicamente, el tracto sucesivo usualmente se da en la continuidad mensual, es decir, que las rentas, que las amortizaciones se pagan mensualmente. Cuando hay retraso en el cumplimiento de obligaciones, el incumplimiento que se da de conformidad con el 693 da derecho a dar por vencido el contrato. Miren qué grave, por eso lo leímos aquí en intermedio y al final. Porque nosotros, por ejemplo, adquirimos por enganche una casa. Quiere decir que luego de enganchar a la casa, vamos a pagar amortizaciones mensuales. Pero de acuerdo al 693, hay retraso en el cumplimiento de esas obligaciones. ¿Qué nos dijeron ustedes que establece la ley? Que la falta de un pago de uno solo da por vencido el plazo de la obligación. Miren qué grave. Y les voy a decir en la práctica. Es el día a día en el derecho bancario. Es el día a día en tarjetas de crédito. Es el día a día en el mundo financiero. Usted vaya y pague hoy porque mañana el contrato está vencido.
Ahora veamos la repercusión que tiene. Dijimos en el ejemplo, usted engancha una casa. Vamos a suponer que usted se quiere ir a vivir, ¿a dónde? ¿A dónde quiere? Todo iba bien. Al Naranjo, a Zona 14, a Cayalá, a San Isidro. Y entonces se engancha en su casa y fabuloso, 500,000 de enganche. Los lugares que mencionamos son mínimos, 500,000. Pero imagínense si enganchamos con 500,000, la pregunta es con cuánto nos quedamos, ¿verdad? Para el pago de las amortizaciones. Vamos a presumir, haciendo números así veloces, que tenemos una letra de 15,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Enganchamos con 500,000 y vamos a pagar mensual 15,000. ¿Se vale soñar? Y entonces, ahí resulta ser que viene el tracto sucesivo, ¿verdad? Porque ya enganchamos 500,000 y vamos a pagar mensual 15,000. Ejemplo, ¿qué pasa si usted no puede hacer efectivo el pago de los 15,000? Porque subieron los productos de la canasta básica, porque usted tiene varias casas familiares que sostener, o por la razón que sea, por la que usted elija. Entonces resulta ser que hay atraso en una amortización. Si quiere, pagó un mes, pagó otro, y pagó otro, y pagó 10 meses. 10 por 15, 150. Y entonces 150 más 500, 650,000, todo eso. Pero después de los 10 meses que vivió como rey, resulta que ya no estaban los 15,000, por la razón que sea. ¿Qué opera? El plazo. Por vencido el plazo por esos 15,000. ¿Y usted cuánto va a perder? 650,000. Así aprenda a hacer los números en el mundo financiero. Porque si los aprende a hacer así, no le va a ir mal. Entonces, ven ese mundo financiero. El impacto, yo lo que quiero que aprendan, porque es del día a día que nos puede pasar, ¿verdad? Un vehículo en la Toyota, en la, qué sé yo, usted quiere europeo y más aún. Entonces, vean el impacto económico que puede tener en el bolsillo de cada uno de nosotros. Solo es vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo. Esa es una característica, ¿verdad?, de los negocios mercantiles. Y miren, en un abrir y cerrar de ojos, a lo mejor lo que usted ha ganado en toda la vida y lo va a perder en un mes, ¿verdad? Porque no pudo pagar los 15,000 en un mes, ¿verdad? Entonces sí puede ser. Entonces vean ustedes las repercusiones, oigan, las repercusiones económicas que puede tener los negocios mercantiles para los consumidores. ¿Y dónde está pactado que yo me quedo con esos 650,000? En el contrato. ¿Y quién me apoya y me respalda para decir, damos por vencido el contrato? No, pero si yo ya pagué 650,000, ¿cómo va a ser eso? Es una injusticia. Y no, señor, el contrato es ley entre las partes, y usted lo firmó. Y usted se atrasó y usted quería vivir como rey, pues ahora se aguanta. Entonces tenemos la repercusión de esa característica en la vida real. Ahora la pregunta es, ¿pasa esto? Sí, pasa. Así es. Entonces,
por eso es que hacemos énfasis en las características. Primero estaban tomando café y ahora platicamos. Encontramos entonces que son características de la contratación y tienen una repercusión enorme, ¿verdad?, en nuestro bolsillo. Por eso es que hay que analizarlo bien y por eso hay que aprenderlo, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes esas características que son criminales, ¿verdad? El anatocismo, usted se duerme y están cobrando intereses, despierta y le siguen cobrando y no pagan nunca, ¿verdad? Y todo y cada día va a tener uno menos posibilidad de cumplir con las obligaciones de esa manera, ¿verdad? Entonces, no pague sobre el mínimo. Encontramos a su vez que esto ¿dónde se da? En los negocios jurídicos, en los contratos mercantiles, ¿verdad? A veces uno fila en el banco y pidiéndole a Dios que le autoricen el crédito. Cuando uno ya sabe todo esto, ojalá que no me den, ¿verdad? A lo mejor se pasa la emoción y dice, no, qué bueno que no me dieron. Exactamente, sí. No se perfecciona el contrato. Entonces vean ustedes, ¿en dónde se da esto? En la contratación mercantil. ¿En qué contratación se da? En la contratación típica, en la contratación atípica, en la contratación de adhesión, no se diga, ¿verdad? En la contratación solemne también se da. Entonces hay que tener claridad de eso. Es importante advertir que para un contrato sea un negocio jurídico plenamente establecido, vamos a encontrar que debe haber capacidad, decíamos, legal de las partes contratantes, debe haber objeto lícito y debe haber consentimiento que no adolezca de lícito. Si ya tenemos eso, tenemos negocio jurídico. Dijimos que todos los contratos son negocios jurídicos. No todos los negocios jurídicos van a ser contratos. Encontramos a su vez, sí, compañera. Sucesivo, aplica que cuando uno tiene una letra así y la persona que hizo, por ejemplo, fallece, aplica un seguro, eso se da, que dice que el seguro cubre ya no la deuda, ¿se paga o no? En principio puede estar asegurado, ¿verdad? Si eso lo establece el contrato. Enseguida recuérdese que usted, una forma de liberar obligaciones es con el fallecimiento, ¿verdad? Ya cómo me van a cobrar y a dónde van, ¿verdad? Entonces ya no. Pero esto no es totalmente cierto en la práctica. ¿Por qué razón? Porque siempre hay deudores colaterales o codeudores. Y entonces ellos son los que deberán hacerse cargo del préstamo. Hoy por hoy así es, y estamos hablando, ahí cae en la cuenta, si ustedes van hilando todo lo que decimos, ahí está la solidaridad, ¿verdad? Sí, él se murió el pobrecito, ¿verdad? Pero usted se quedó y usted todavía tiene la obligación. Es solidariamente deudora del deudor principal, que fue quien se fue. Entonces, así van integrándose las características de los contratos. Si ya estamos con esos elementos esenciales del negocio, encontramos que le vamos a dar una forma de contrato mercantil. Veíamos en el 671 del Código de Comercio la formalidad de los contratos. ¿Ahí qué hay? Hay libertad de forma, porque establece la ley que no hay el cumplimiento de requisitos especiales para la validez de los contratos, que una vez estén faccionados en idioma español, de acuerdo a la voluntad de los contratantes,
tienen la forma de contrato mercantil. Por eso decíamos, si ustedes se van al 672, ahí hay contratos mediante formulario. Son plenamente válidos esos contratos. Ya decíamos, se van a la ley de derecho de los consumidores, de protección al consumidor y usuario, y ahí tenemos contratos de adhesión. Son los mismos que están en el 672. Haga su anotación al margen. 4749 en el 672 y llévese 672 al 4749 de la ley de protección. Eso sirve como chivo legal. Y cuando usted va al privado y hace eso, y hace esa relación, dice, de verdad que ellos como saben. Y no saben. Y lo que pasa es que lo anotaron cuando le dijimos el clash. Entonces, pero mire, puede uno pecar ahí de sabio. Encontramos entonces, les decía, que ahí hay contratación. Miren, ¿qué estamos viendo en la contratación mediante formulario? La voluntad de los contratantes de una manera tremendamente informal. Pero el 671 establece que los contratantes tienen libertad de hacerlo así y que no es necesario cumplir requisitos especiales para la validez de los contratos mercantiles, excepto cuando la ley establezca requisitos especiales. Y entonces ahí veíamos el contrato de sociedad, porque el artículo 16 establece su solemnidad. O el 771 Código de Comercio también, que establece que los contratos de fideicomiso deben constituirse en escritura pública. Entonces hay solemnidad. Fuera de esos dos contratos no hay más en mercantil, ¿verdad? Ya usted como notario determinará, de acuerdo al monto de los capitales para su seguridad jurídica y permanencia, si usted sugiere a sus clientes que deben constituirse en escritura. Pero la ley establece solo estos dos solemnes. Encontramos a su vez, les decía, haciendo acopio del 671, que no requisitos especiales para validez, que pueden ir en formulario, que pueden ser verbales, que los contratantes deciden la forma de la contratación mercantil y toda, absolutamente toda, va a ser válida y eficaz. Entonces ahí tenemos la poca formalidad. El derecho mercantil es menos formalista. No diga usted en un privado que es antiformalista, porque eso quiere decir que está contrario a la forma, y no es contrario a la forma, solo es menos formal. ¿Por qué? Por principio de celeridad. Esa es la razón. Encontramos entonces que hay contratación mercantil. Los contratos mercantiles de adhesión también se denominan en masa, porque son 1000 formularios, 10.000 formularios, ¿verdad? Solo aquí yo el otro día les preguntaba, ¿quién no tiene móvil? Y nadie levantó la mano. Quiere decir que todos tenemos, no digan dónde para que no se les pierda. Pero quiere decir que aquí hay 300 contratos de adhesión, ¿verdad? Porque todos contratamos. Entonces, ahí es el mejor ejemplo de un contrato de adhesión, de un contrato de ventanilla en masa con cláusulas abusivas. ¿Por qué el derecho mercantil lo denomina con cláusulas abusivas? Porque de verdad que dice que si usted no paga le van a subir el interés, le van a cortar la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son cláusulas abusivas. Pero usted, ¿qué dijo? Sí, está bien, estoy de acuerdo. Adhesión. Porque si no, no te van a dar. Esa es la adhesión. Entonces ahora vayámonos a los contratos mercantiles.
Y entramos a la recta de la clasificación de los contratos. Ahí atrás. ¿Querían algo ahí atrás? Asistencia. Ahí va. Vean ustedes que tenemos una gran clasificación de contratos. Tenemos una buena clasificación de contratos. La clasificación de los contratos mercantiles específicamente se da por su función económica. Hay contratos que son principales, por ejemplo. Los contratos principales, ¿qué quiere decir? ¿Qué los hace principales? Ahí estamos yéndonos a la clasificación de los contratos. Ya vimos 4 grandes clases de contratos. ¿Cuáles son? Típicos, atípicos, solemnes y de adhesión. Entonces, ahí tenemos gran cantidad de contratos ya clasificados en 4 grandes grupos. Encontramos cuáles dijimos que son los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son los que sus cláusulas contractuales o contenidos del contrato son formulados por la parte fuerte de la contratación, comerciante. Son elaborados por el comerciante y el consumidor solo se adhiere por medio de la firma. Esos son contratos de adhesión. Ahora, lo que ustedes dijeron son los otros nombres que reciben. En masa de adhesión, por adhesión de ventanilla, todo lo que quieran. Pre-redactados, predeterminados, etc. Los contratos típicos que dijimos que son los atípicos, los que no están regulados en la ley. Muy bien. ¿Y los contratos solemnes? Los contratos solemnes son los que deben de cumplir con requisitos especiales que la ley establece. Uno de los grandes requisitos es que estén contenidos en escritura pública. ¿Es solo esto que los hace solemnes? No. El cumplir con todos los requisitos que la ley establece. Esto es lo que los hace solemnes. Solo hay 2. Nada más. Contratos típicos. Vayan a su código y díganme un contrato típico. Reporto, órdenes de crédito, contrato de sociedad, tarjeta de crédito, crédito documentario, depósito bancario, fideicomiso. Todos los que mencionaron ustedes son contratos típicos. Solo en el Código de Comercio vamos a encontrar típicos. No. Mencionen leyes.
la ley de propiedad intelectual, No hay. Muy bien. Muy bien. Parece que solo aquí hubiera recibido clase con nosotros. Ahora oigan ustedes. Oigan. Si nosotros hablamos de contratos típicos, nos vamos al Código de Comercio. 695 es el primer contrato, ¿sí o no? Y en el 600, ¿cuánto está el último? 1020. Seguro, reaseguro, fianza y reafianzamiento. 1020 está seguro. Y 1024 reafianzamiento. Ajá. Entonces, váyanse del 695 al 6020-24 y en este apartado 6024. Ahí van a encontrar contratos típicos. Solo voy a mencionar algunos. Contrato de compraventa mercantil. Miren, aunque digan pocos, pero diga el nombre completo. Acostumbres. Contrato de compraventa mercantil, contrato de suministro, contrato estimatorio, contrato de hospedaje, contrato de transporte de personas, contrato de transporte de cosas, contrato, las operaciones de crédito, de cuenta corriente, contrato de crédito documentario, reporto, descuento, etc. Contrato de sociedad, contrato de fideicomiso, etc. Ahí están en el Código de Comercio. Vayámonos a derecho de autor y derechos conexos. Ahí van a encontrar ustedes contrato de edición, contrato de representación y ejecución pública, contrato de fijación de obra. Estos están en derecho de autor y conexos. Váyanse a propiedad industrial. Ahí está contrato de licencia de uso de marca. 45. Ahí lo pueden ver. Entonces, ahí tenemos los contratos que hay regulados en esa ley. Vayámonos a la ley del mercado de valores y mercancías. Van a encontrar el contrato de sociedad de inversión, contrato de depósito colectivo de valores, contrato de fideicomiso de inversión, contratos a futuro, contratos de bolsa. Esos están ahí. Si nos vamos a la ley de protección al consumidor y usuario, ahí están los contratos de adhesión. Entonces tenemos contratación. Váyanse ustedes a la ley de almacenes generales de depósito. Ahí tenemos el contrato de depósito mercantil, contrato de préstamo 7.8 de la ley de almacenes. Y así podríamos seguir con más leyes mercantiles conexas. Todos esos contratos son típicos. Ahora bien, hay contratos típicos que son solemnes. El contrato de sociedad es típico y es solemne. El contrato de fideicomiso es típico y solemne, ¿verdad? Entonces ahí tenemos contratación típica solemne. Hay contratos que son típicos y por adhesión. Contratos de prestación de servicios, por ejemplo. Servicio móvil, servicio de energía eléctrica, servicio de agua potable, etc. Entonces ahí tenemos contratos también típicos. Tenemos contratos que son de adhesión y son típicos. Contrato de suministro. Ese es un contrato adhesivo, ¿verdad? Mire el tóner valetante.
Mire, el mantenimiento de los computadores van a estar padecido, pero es típico a su vez porque el suministro es típico. Y así ustedes tienen que ir haciendo un juego de clasificación de contratos, ¿verdad? Para que puedan ubicar en dónde hay clases de contratos y cuáles son esas clases de contratos. Un contrato puede pertenecer a más de una clase, ¿verdad? Yo creo que nos quedamos por aquí. Ya es hora, tienen razón. Sí.